Bueno, yo digo que la isla me eligió, que yo no elegí la isla. Yo llegué acá a la isla básicamente sin ver una foto. No. Disculpa. No te preocupes, lo cortamos. Sí. ¿Cómo era la pregunta? ¿Y cómo fue tu primera impresión de la isla? Sí, me encantó. No sé si enamorar, Sí. pero sí, me encantó. ¿Cómo está el tema de burocracia? Sin algún tipo de pasaporte europeo, en mi caso, como yo no tengo. Caray, Bueno. Welcome back to the channel. Those who follow my wanted trips might remember that in one of my previous videos I talked to Sergio, an amazing artist who lives on a cliff in the Azores. If you haven't seen it, make sure you click on the link and check it out. Today, we have a very special interview with Juan, an immigrant who moved to the Azores from across the world and has an incredible story to share. From adapting to a new culture to discovering the beauty of these Portuguese islands, Juan opens up about the challenges, surprises, and joys of starting a new life in the middle of the Atlantic. Whether you're curious about immigration, interested in the Azores, or just love inspiring personal journeys, this conversation is packed with heartfelt insights and valuable experiences. So grab a cup of tea, sit back, and let's dive into this amazing story. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you never miss an update. Let's go! Hola, aquí estamos con Juan en la playa Santa Bárbara, que está preciosa. Y Juan nos va a contar un poco de su vida y cómo llegó aquí. Hola Juan, ¿cuántos años tienes y de dónde eres? Hola Alex, yo soy Juan Vilo, soy de Argentina, de la ciudad de Neuquén capital. Y vine acá a la isla a trabajar, básicamente. Llegué acá a la isla por trabajo. Soy socorrista, como se dice en España. En Argentina es guardavidas y acá es nadador salvador. Así que llegué aquí a este lugar prácticamente por mi trabajo. Antes de encontrar el trabajo, ¿no habías venido de aquí de vacaciones? No, yo nunca había llegado a Europa, nunca había salido de Latinoamérica en realidad. Viví en Brasil 6 años. Y no, nunca había conocido Europa, la primera vez. ¿Y cómo conociste a las Azores y por qué viniste aquí? ¿Cómo pasó? Bueno, yo tuve la oportunidad de hacer el curso que se hace acá en Portugal, hacerlo en Brasil. Entonces ya había algunas oportunidades de trabajo para venir acá. Y entonces, bueno, fue una de las opciones que analicé. Y me llamó la atención. Yo digo que la isla me eligió, que yo no elegí la isla. Porque mi primera intención no era venir acá, era quedarme allá en el continente. Entonces fue una buena opción haber venido para acá. ¿Y a dónde querías ir ¿En Portugal? Sí, querías ir a Portugal. Sí, quería quedarme en el continente, ¿no? Vale. Quería en Ericeira, trabajar ahí en las playas de Ericeira. Pero bueno, como llegué temprano, llegué antes de la temporada y la temporada ahí comienza un poco más tarde, decidí venirme para acá. Entonces tú vivías en Brasil y en este momento conociste a una oportunidad del trabajo en Portugal. ¿Es así o cómo pasó? Claro, como yo hice el curso de aquí de Portugal, lo hice en Brasil, ya se empiezan a escuchar las ofertas que hay en el país. Y ahí es solo buscar lo que más te conviene, en tema tanto de dinero, en ubicación, en lo que vos quieras, si hay olas o no. Sí. Un factor de haber venido para acá fueron las olas, que escuché que había buena calidad de olas. Porque tú haces surf. Sí, me gusta surfar, sí. Vale. Yo llegué acá a la isla básicamente sin ver una foto. Ajá, okay. No conocía la isla, se escucha muy poco del otro lado del mundo. En Argentina o Brasil se escucha muy poco de la isla. Y llegué sin conocer prácticamente nada. Entonces fue todo nuevo, sorpresa. Increíble la isla. Sí, me enamoró la isla. Ya estoy acá hace un año, entonces ya estoy viviendo el segundo verano, el invierno también. Tiene sus encantos. ¿Cómo está el tema de burocracia? ¿Fue fácil o difícil hacer todo el papeleo para venir aquí, para mudarte? No, la verdad que no fue difícil hacerlo.
Mi llegada aquí y el tema de la burocracia y a la hora de hacer mis papeles para legalizarme en el país y conseguir tener un trabajo legal, acá en Portugal facilitan mucho ese papeleo. Entonces, dicho esto, es muy fácil vos poder conseguir una residencia o iniciar un trámite para poder estar en el país legalmente. Tuve la oportunidad de hacer ese trámite antes que cerraran, porque como Portugal tiene un problema un poco de migración, está entrando mucha gente de afuera, ellos decidieron poner un corte para tener más control. No sé cómo lo verán ellos, pero en mi caso fue fácil y lo necesitaba mismo para conseguir hacer mi trabajo, ¿no? Porque quiera o no, mi trabajo depende de la Cámara Municipal aquí de la Ribera Grande, en Azores. Vale. ¿Y la gente te ayuda bien aquí para hacer todo esto? Sí. Es solo ir preguntando, que ellos te van guiando y bueno, tener los papeles todos en día, no tener ningún problema registrado por ahí y se facilita. Eso fue cuando yo llegué hace un año atrás. Ahora las cosas cambiaron, como te dije, como Portugal está teniendo ese problema migratorio, decidieron cerrar un poco las puertas. ¿Tu trabajo o tu empleo te ayudaba o te ayudó en algún aspecto, como por ejemplo alquiler del piso o contarte las cosas que necesitarías saber antes de empezar, ¿sabes? ¿O es solo aquí es tu trabajo y tú búscate la vida? ¿Cómo fue? No, acá por suerte tenemos la oportunidad de contar con una asociación de donadores salvadores que ellos te ofrecen tanto alojamiento como esa asistencia para vos conseguir hacer todos los papeles y trabajar legal aquí en el país. Entonces, en ese sentido, fue fácil, entre comillas, ¿no? Ellos te abren bastante las puertas para estar confortable, ¿no? Cuando viniste aquí, ¿empezaste a trabajar desde el día 1 o tuviste un poco de tiempo para conocer la isla y cuándo la conociste y qué pensaste? No, acá el verano empieza 1 de junio y yo llegué final de mayo. Entonces ya llegué con trabajo garantizado y ya comencé a trabajar cuando llegué. Después del verano sí tuve más oportunidades, tuve más tiempo libre para poder conocer la isla y la verdad que tiene un contraste muy lindo tanto de agua como de tierra. Agua, tierra, montañas. Entonces tiene cascadas, bueno, las mismas montañas son hermosas. ¿Y cómo fue tu primera impresión de la isla? ¿Qué pensaste cuando viste toda la tierra y el agua y todo lo que me contaste? Entonces, cuando llegué acá ya tenía la idea de una isla en el medio del mar, entonces no tenía mucha noción de lo que me podía llegar a encontrar. Y ese contraste así de mar como de montañas y lo verde que es la isla, fue muy impactante para mí, fue muy lindo verlo y seguir viéndolo. Entonces, no, es increíble. ¿Te enamoró la isla? Sí, me encantó. No sé si enamorar, pero sí, me encantó. Muy bien. Y ahora ha pasado un año, ¿no? Sí. Desde que llevas viviendo aquí. ¿Y qué piensas? ¿Hay diferencias? ¿Sientes una diferencia entre el primer día que viniste y ahora? Totalmente. Llegué siendo una persona y con ese tiempo acá en la isla, mis perspectivas, algunas cosas de mis pensamientos mudaron. Y mudaron para bien, ¿sí? Sí, la verdad que sigo aprendiendo a estar acá. La naturaleza acá es muy fuerte. Tenemos los 4 elementos bien marcados, tanto fuego como tierra, agua y aire. Entonces, no hay como no cambiar. Vale, otra pregunta que te quiero hacer es, yo conozco a algunas personas de aquí locales que nacieron aquí y ellos tienen una sensación que están atrapados en la isla, que no pueden salir y están lejos del mundo. Tú no eres de aquí, ¿cómo te sientes en este aspecto? Bueno, esa sensación yo la tuve en Brasil. Te digo que viví 6 años en un lugar increíble, playa de la Ferrugem,
Y acá se siente lo mismo, se siente esa energía del lugar que te abraza y vos tenés todo acá. Tenés todo, está todo muy cerca, no hace falta nada. Y en mi caso, que yo soy muy ligado a la naturaleza, eso hace un poco que me siento un poco... Cómodo. Sí, cómodo sí, no encerrado ni oprimido, atrapado. así, atrapado, esa es la palabra, Sí. atrapado. Pero te hace sentir bien, ¿sabes? Es una sensación linda que hay que saber llevarla, sí. Hay que saber llevarla. ¿Por qué quisiste venir precisamente a Portugal y, digamos, no a España o a otro lugar de Europa? Entonces yo elegí Portugal porque en el tema de trabajo de guardavidas, sin algún tipo de pasaporte europeo, en mi caso como yo no tengo, es más fácil venir a trabajar a Portugal. Se facilita mucho más. Bueno, Juan, ya que has vivido aquí bastante tiempo, que es un año, es una experiencia, ¿crees que podrías quedarte aquí, vivir para siempre o en algún momento te vas de aquí? Para siempre es mucho tiempo. Yo llegué aquí con la idea de una idea de paso, ¿sí? Tengo la oportunidad de trabajar en varios lugares y no consigo pensar vivir acá para siempre, no consigo. Mi idea es también ir a conocer otros lugares, mi profesión, mi estilo de vida permite que yo pueda hacer esas cosas y no me quiero limitar a estar en una isla. Por más hermosa que sea, por la cantidad de olas que tenga, no consigo pensar eso así. Okay. ¿Quieres ir al continente? El continente me encantaría. Y conocer Europa, ¿no? España, también hay varios lugares de España que tengo interés en conocer y el mundo está ahí también. Sí. Es solo arriesgarse y conocerlo. ¿Qué significa esta profesión para ti? Mira, esta profesión, yo nunca había pensado en mi vida llegar a hacer esto lo que estoy haciendo. Cuando hice el curso en Argentina fue como me dio un norte, me dio un objetivo de vida. En ese momento en Argentina yo estaba medio sin rumbo y la verdad que hacer el curso en Argentina fue mi norte, Perdón, te interrumpo un poquito porque en el sitio donde vivías tú no había el mar, ¿no? el río. Es el río. Es río. Entonces ahí como que no hay socorristas, o sí que hay. Sí, hay socorristas de ríos y vale. piscinas. Vale, pero es un poco diferente, ¿no? Del Total, mar. sí. ¿Y por qué decidiste, elegir esta profesión? Si no viviese en el mar Sí. al principio, ¿sabes? Sí, ¿Cómo llegaste a este punto que querías ser socorrista en el mar con las olas grandes? Sí. No sé si fue casualidad o causalidad, porque como te dije, yo nunca se me había cruzado en la cabeza llegar a trabajar como guardavidas. Y fue así, vi un anuncio que estaban las inscripciones abiertas para el curso y bueno, vamos. No hacía nada de mi vida, solo estaba perdiendo el tiempo y fue una de las mejores cosas que hice en mi vida. ¿Por qué? Porque consigo cumplir algún sueño de chico, que es viajar el mundo, conocer lugares y haciendo algo que es para mí muy llenador. Yo termino el día con el pecho inflado, que es salvar vidas. Salvar vidas no significa entrar al agua y hacer un rescate, sino trabajar en la arena, ayudando a las personas para que entiendan cómo funciona el mar, cuáles son los peligros. Entonces fue como un norte que me dio la profesión. La llevo para todos lados, con mucha dedicación. Y es mi vida, mi estilo de vida. Perfecto, te felicito. Gracias. Muchas gracias y bueno, te deseo todo lo mejor aquí y si vas a algún otro sitio, pues igualmente, siempre con olas. Gracias, Alex. Chao. Obrigado. Chao. And that's all for today's inspiring conversation with Juan, the Argentinian lifeguard who found a new home in the Azores. Whether he decides to stay in the Azores or move on and find a new home, the world is his oyster.
His journey reminds us of the courage it takes to start over and the beauty of embracing a new community. If you enjoyed this interview, don't forget to like, subscribe, and hit the bell so you don't miss the next awesome story I've got prepared for you. In my next video, we'll be sitting down with Maria, who was born in the Azores, left for more than 60 years, and has now returned to retire in the place she once called home. Her story is full of nostalgia, rediscovery, and the unique perspective of these magical islands. See you next time. Thanks for watching.